Ven Espíritu Santo de Dios, toma el control de nuestra vida y condúcenos a Jesús. Condúcenos a lo más profundo del corazón de Dios, para que desde ahí podamos interceder por un mundo mejor. Hace unos días tuvimos un retiro de intercesión en Garabandal, San Sebastián de Garabandal, donde se apareció la Virgen, que probablemente lo había ya anunciado la Virgen de Fátima. Mi próxima visita será en San Sebastián. Y fue San Sebastián de Garabandal. De momento no hay ninguna signa así externo porque el clero se opuso desde el principio. Imagínate que se va a construir un gran santuario en Garabandal. Tenemos materiales muy abundantes, recursos superabundantes, ingenieros, trabajadores, todos entusiasmados con el proyecto. Solo tenemos un problema. No disponemos de ninguna herramienta. Cada trabajador dispone de 2 manos y en cada mano 5 dedos. ¿Para cuándo se edificará ese santuario? ¿Para cuándo? ¿Ah? ¿Para el día del juicio? Lo dudo. Pues nuestra tarea es mucho más grande, mucho más importante. La tarea que Dios nos ha encomendado. Edificar nada menos que el reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Lo conseguiremos? Con nuestras propias herramientas nunca. Pero Jesús sabe, y antes, este ha sido el trabajo, la tarea de Jesús, edificar el reino. Y antes de subir al cielo, nos promete: yo pediré al Padre que os mande otro Paráclito, que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. Paráclito significa, se puede traducir como abogado, mediador, defensor, consolador. En la cultura actual, al menos de este mundo occidental, yo creo que la mejor traducción sería la de entrenador. En este mundo de los deportes, el entrenador. El éxito de un equipo depende ante todo de quién, del entrenador. Sobre todo si es muy complicado como el fútbol. Aquí está la habilidad del entrenador para descubrir el talento, la habilidad de cada futbolista y ponerlo en el lugar donde mejor va a rendir. Ahí está la habilidad. Pues el entrenador del cielo, el Espíritu Santo, tiene una grandísima ventaja. No tiene que descubrir las habilidades de cada trabajador. ¿Por qué? Porque es Él quien regala las habilidades. ¿Sabes en qué tiene que trabajar cada uno de nosotros? Pues según ese trabajo que tenemos que realizar en este mundo, nos regala las herramientas más adecuadas. Solo tenemos que pedirlas humildemente. Y eso se llaman los dones y carismas. En la liturgia al Espíritu Santo nos referimos como el don de Dios. Habéis oído muchas veces esa expresión, el don de Dios, Altísimo Donum Dei, el don del Altísimo Dios. ¿Pero en qué consiste ese don? ¿En qué consiste el don de Dios? El don de Dios es Dios mismo, Dios que se entrega a nosotros. Dios se hace un don para cada uno de nosotros y lo acogemos.
Ese es el don de Dios. Otro nombre le llamamos Espíritu Santo, otro nombre Paráclito. Nombres antiguos mucho mejores que los de ahora. Ruach Elohim, la respiración de Dios. Ese es el don de Dios. En las liturgias orientales hasta el día de hoy, a la Ruach se le ve como femenino. Porque Dios quiso revelar su naturaleza, su aspecto maternal femenino en la tercera persona. Y siempre en el Antiguo Testamento se pensaba en femenino. Jesús de Nazaret, siempre que pensaba o hablaba del Espíritu Santo, lo hacía en femenino. ¿Quieres un ejemplo? Un letrado, un fariseo, viene a verle de noche. Está interesado en las enseñanzas de Jesús, ese reino que está predicando Jesús. Y le dice Jesús: si quieres entrar en este reino que yo estoy proclamando, tienes que nacer de nuevo. ¿En quién piensa Nicodemo? Nacer de nuevo. Se queda pasmado. ¿Y cuál es el problema? ¿Cómo voy a entrar yo en el vientre de mi madre si ya tengo 40 años o 50? ¿Cómo voy a entrar en el vientre de mi madre? Y Jesús le explica: no se trata de entrar en el vientre de tu madre biológica, porque te va a suceder lo mismo que te ha sucedido, que irás envejeciendo y se acabará. Hay que nacer de otra madre. ¿De quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu es madre, porque no es él, es ella, es la Ruach Santa, es la Madre Divina, de la que hemos nacido todos. ¿Qué sucede? Que allí al siglo III o así, el cristianismo se extiende por el mundo romano, ahí se habla latín, y Ruach se traduce como espíritu, una traducción poco afortunada. Y con eso hemos cambiado nuestra idea del Espíritu. Que el Espíritu no es Él, que es ella, que es la Madre Divina. Por fortuna en el Oriente, en las liturgias del Oriente, se mantiene la visión femenina. Yo estoy escribiendo un librito sobre el tema y le he puesto el título, una frase tomada de la liturgia siriaca, del momento más solemne de la liturgia, de la epíclesis en la Santa Misa. ¿Sabéis qué es la epíclesis? Cuando el sacerdote, aquí está el pan y el vino, pone las manos sobre el pan y el vino e invoca ¿a quién? Al Espíritu para que lo transforme. Pues la invocación de esa liturgia siriaca es: ven, no sé cómo comienza, ven abogada santa, ven no sé qué, ven madre oculta. Ven madre oculta y transforma este pan y vino en el cuerpo y sangre de Cristo. Eso es el Espíritu Santo, es la madre oculta. No la vemos, pero está en todas partes y está activa en nuestra vida en todo momento. Bien, pues ese es el don de Dios, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, que es el regalo de Dios, el don de Dios, viene con un montón de regalos para sus hijos. Estos regalos que nos trae el Espíritu Santo son de distintos tipos. A unos regalos se les llama sencillamente dones, o sea, regalos. A otros regalos los llamamos carismas. Y el mayor regalo del Espíritu Santo, ¿cuál será? Él mismo, desde luego, pero distinto de Él, pero uno con Él. ¿Dónde Dios? Dios. Estamos en eso, sí. Algo que es Dios y no es Dios. Le llamamos en el catecismo los frutos del Espíritu. ¿Y
cómo comienza? ¿Ah? ¿Cuál es el primer fruto del Espíritu? ¿Eh? Sí, los frutos de la sabiduría, la fe, todo eso está tomado ha salido de los antiguos manuscritos que hay en la iglesia y de las cartas de Pablo. Y la carta de Pablo es curioso, no dice los frutos, dice el fruto del Espíritu es... Dilo más alto. El amor es el fruto del Espíritu. Claro que el amor es Dios, mira al apóstol Juan. Pero es distinto de Dios y es Dios. Ese es el fruto del Espíritu, lo más precioso. Y el amor de Dios se manifiesta de muchas formas. Y por eso en algunos manuscritos antiguos aparece el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, no sé qué, hasta 12. En otros menos. Pues son los frutos, lo más valioso y precioso. Pero vamos a las herramientas. El amor es otra cosa distinta, es algo más valioso. El amor es todo, porque es Dios. El Espíritu Santo regala dones. ¿Qué son los dones? ¿Para qué sirven los dones? Para nuestra santificación, sí. ¿Y cómo lo santificamos nosotros? Viviendo a fondo que la vida cristiana, y más en concreto, en la vida cristiana, viviendo con plenitud las virtudes. Pues los dones están ordenados a la práctica de las virtudes. Sobre los dones hay muy poquito en la Biblia, casi nada, se menciona. Pero hay una teología muy desarrollada y muy rica ya desde la Edad Media. Y los autores, al hablar de los dones, comparan la vida del cristiano. El cristiano es como una nave que va navegando hacia el puerto de la eternidad. Para avanzar, la nave depende de dos elementos, que son los remos y la vela. Ahora tenemos motor, antiguamente no existía eso. Los remos y la vela. Entonces, yo voy practicando la virtud con mi esfuerzo. Voy practicando la paciencia, remando. Mucho esfuerzo y poco progreso. Eso está dado por seguro. Me esfuerzo mucho, me canso y avanza muy poquito. Cuando Dios quiere, no cuando yo quiero. Sopla el viento, hincha mi vela y mi nave va mucho más rápida. Yo no estoy remando, estoy alabando a Dios o gozando. Esta es la diferencia de vivir la vida cristiana con mi esfuerzo o vivir la vida cristiana, la misma vida y la misma virtud bajo la acción del Espíritu. Qué importante es el papel del Espíritu en la vida del cristiano. Él me lleva con suavidad y a gran velocidad hacia la meta en la práctica de las virtudes. Es lo que me santifica. Por eso los dones son dones de santificación todos. No sé cuántos son los dones, 12 o 7 cuántos. Pero todos los dones son para el beneficio propio. Luego el Espíritu Santo regala otros dones que son para beneficio del prójimo, de la comunidad en que vivimos. A estos se les llama carismas. Y sobre los carismas se ha escrito muy poco en la espiritualidad pasada cristiana, porque existía el error, la mentalidad errónea de que los carismas estaban asociados con santidad.
No, Señor. Los carismas son signo de generosidad divina, no de santidad personal. Los dones sí, son signo de santidad personal, porque los dones hacen que uno crezca en el amor y en todas las virtudes, y ahí viene la santidad. Los carismas no, son señales de qué generoso es Dios, y concede los carismas a la persona más débil, puede el mismo que la más fuerte. No tiene nada que ver con la santidad. Pero antiguamente, como los santos curaban y hacían no sé qué cosas, se asoció con la santidad y no se pedían dones por siglos. Eso se creía en los comienzos de la Iglesia, hasta que ha venido sorprendentemente una inundación del Espíritu Santo. En la Iglesia Católica hablamos de la renovación carismática o renovación en el Espíritu, pero esto es un movimiento que empezó bastante antes. En realidad, la primera manifestación moderna y fuerte del Espíritu Santo fue en la víspera del siglo XX. No del siglo, ¿en qué siglo estamos? Del siglo XX, bien. Un grupo de metodistas en Estados Unidos decidieron saludar al nuevo siglo haciendo un retiro toda la noche. Y leían Hechos de los Apóstoles y cómo aquellos tenían un poder que nosotros no tenemos. Pues vamos a pedir ese poder. Y como oraban en lenguas los primeros cristianos, y vamos a pedir el don de lenguas. Y con el don de lenguas pensaban, vamos a poder evangelizar en China y en Indochina. Con el don de lenguas. Y toda la noche orando, y hubo una gran manifestación del Espíritu, se llenaron del Espíritu y comenzaron a hablar en lenguas, pero vieron que no entendían. Y entonces descubrieron que lenguas no es un don de evangelización, como ellos pensaban, sino de oración, como hemos explicado el otro día. Es un don de oración, para hablar con Dios. Más allá de las limitaciones del lenguaje humano, podemos hablar con Dios. Luego eso se repitió ocasionalmente y después del Vaticano, 2 o 3 años, antes del Concilio Vaticano, el Papa Juan XXIII, era Juan XXIII o 23, pidió orar por un nuevo Pentecostés. Y muchos, al menos yo, he estado muchos años orando por un nuevo Pentecostés. Y al orar por un nuevo Pentecostés yo me imaginaba pues, que sería una repetición de lo que sucedió hace 2000 años en Jerusalén. Pero Dios no es tan pobre, no se repite. Dios siempre hace cosas nuevas y nos sorprende. Y efectivamente, aquí está el nuevo Pentecostés en marcha. Ya está en marcha. Y vemos los signos. Una renovación muy fuerte del espíritu, pero sobre todo el espíritu de fe, esperanza, amor a la palabra de Dios y amor mutuo. Y eso va acompañado de carismas del Espíritu Santo. Este movimiento aparece allí en Norteamérica en círculos universitarios primero, en Universidad de Notre, ¿cómo se llamaba? Antes de Notre Dame, Duquesne, una universidad. Duquesne, había un grupo de profesores y discípulos católicos interesados en la palabra de Dios, en evangelizar en el campus, y veían que no tenían resultados, que la gente no les escuchaba, y dijeron, ¿por qué no se manifiesta el Espíritu Santo como en la Biblia después de Pentecostés? Y decidieron tener un retiro pidiendo la manifestación del Espíritu Santo. Y esa noche, al orar, pues tuvieron una invasión del Espíritu Santo, comenzaron a orar en lenguas, y muy rápidamente eso se extendió a otra universidad de Notre Dame, donde había católicos, profesores católicos de gran categoría en Estados Unidos. Y la experiencia fue la misma, llenarse del Espíritu, que eso va cambiando la vida. Entre las manifestaciones aparece el don de lenguas y otros carismas.
Varios de esos miembros de Notre Dame formaron luego el primer equipo nacional, allí se llamaba Service Team. Aquí en España llamamos coordinadora, demasiado humano. Service Team, servicio. Y vinieron nada menos que 7 de ellos a la India cuando yo estaba allí. Dieron retiros, incluso uno en el seminario donde yo estaba. Luego en la India ya se había formado, estaba muy viva la renovación y se había formado un equipo de Service Team en el cual yo estaba incluido. Y nos invitaron a ir a Estados Unidos para ver el proceso de la renovación, sobre todo las comunidades de alianza, porque Estados Unidos son la gente muy independiente y trabajan siempre en oposición, hay que ser muy agresivo para vivir allí. Y mucha gente se fue uniendo, incluso, bueno, fuimos a Estados Unidos 5, 4 indios y servidor. Sobre todo para ver cómo funcionaban estas comunidades de alianza. Cristianos, algunos muy ricos, uno que tenía un gran negocio, no sé en qué ciudad, pero se sentía muy solo. Pero cuando ve que hacen una comunidad de cristianos y que viven juntos y se apoyan, dejó todo su negocio y vino a vivir en la comunidad por tener ese apoyo. Y estaban organizadas maravillosamente. Había las comunidades en árbol, no sé si eran 12.000 miembros, pero perfectamente organizadas en grupos de jóvenes. Yo estuve para tener diversas experiencias, una semana o así, con un grupo donde todos eran una docena de jóvenes que trabajaban o eran algunos estudiantes, pero a la noche, cuando tenían, no la noche, sino a media tarde, cuando es la comida principal hacia las 6, se juntaban todos, oraban. El responsable, ¿has tenido algún problema hoy? Si alguno había tenido un problema o un disgusto, nadie se sentaba a la mesa. Había que orar por esa persona para que todo estuviese bien, y cuando todo estaba bien, cenábamos. Estuve en otro sistema donde muchísimas familias pertenecían a la comunidad, pero cada familia vivía su vida normal. Me tocó con un matrimonio joven, tenían el padre, el marido, trabajaba en un hospital, no era enfermero, pero no sé qué trabajo tenía en el hospital. Y la mujer, cuando llegaba, el marido tenía que madrugar y salir antes. Cuando venía, ¿has rezado hoy? Lo primero que le preguntaba. No, porque no he tenido tiempo al desván, a hacer la oración. Y luego cenaríamos antes, no, todos los días. Se ayudaban mutuamente a vivir la vida cristiana. Se habían comprometido a tener media hora de oración. Pues si no había podido hacer por la mañana, iba a hacer por la noche. Y si no, no cenábamos hasta que volvía. Tenían una niña que se llamaba Teresa. El papá todos los días cogía a Teresa, que tendría pocos meses, y le decía: eres princesa eres hija de Dios, princesa del reino. Y cuando algún mozo más tarde venga a pedirme la mano de mi hija, le diré: tienes que prometerme que todos los días le dirás: eres hija de Dios, princesa del reino. Todos los días, al ir fuera y al volver lo mismo. Y ahí se vive la fe, se vivía con gran intensidad los principios de la renovación. Fue una experiencia maravillosa. Lo bien que funcionaba la renovación. Tratamos de imitar un poquito en la India. Y por eso en la India está mucho más fuerte la renovación. Y en gran parte eso se debe a la intercesión. A los comienzos de la India se organizó, yo estaba en al sur de la India en un seminario, y se organizó un retiro para misioneros al norte, en los Himalayas, y éramos 3 sacerdotes para dirigir el retiro, 2 de Bombay, y yo que tuve que venir del norte.
Cuando llegué allá arriba a la montaña, ya habían comenzado. Yo llegué después de comenzar el retiro y me dijo Fris era el jefe, da tu testimonio. Yo después de viajar 3 días y no sé si en el tren cómo estaría, pues allí fui, pero con la experiencia de la renovación fresca en mí, hablé con todo entusiasmo sobre la renovación, y esto es lo que la Iglesia necesita, y esto es lo que el mundo necesita, y tal y cual. Y cuando terminé, me fui a la habitación, y nada más entrar en la habitación, el Señor me dijo muy claro, sin palabras, pero muy claro: cierto, la Iglesia necesita esta renovación, la sociedad necesita esta renovación para tener un orden social más justo. Y yo, para que eso sea posible, necesito un ejército de intercesores. Me lo dijo con toda claridad. Yo me quedé pasmado. Al cabo de un rato, habíamos acordado reunirnos los 3 sacerdotes que estamos para dirigir, y yo compartí esta experiencia, y los 2 habían tenido el mismo mensaje de distintos modos. Y allí mismo decidimos tener un retiro, convocar un retiro de intercesión para sacerdotes de 12 días. Y nos reunimos en verano allí es en marzo, así, unos 60 sacerdotes, el primer retiro, y fue tan tremendo el cambio que realizó los sacerdotes que decidimos allí mismo tener todos los años 4 semanas de intercesión seguidas, o sea, un mes. Y lo hemos tenido todos los años, mientras yo estuve al menos, y seguirá. Todos los años teníamos un mes entero en vacaciones de intercesión. Y nos juntábamos pues unos 300. Primero sacerdotes, un grupo, monjas otro, y luego seglares otro. Y al fin íbamos los 3 juntos. Para las enseñanzas separados, pero para la Eucaristía y para la intercesión todos juntos. Y eso ha tenido un poder enorme en la transformación de la Iglesia. La renovación, ya antes de venir yo, estaba en prácticamente todas las parroquias, pero no como un grupito al margen de la parroquia, un grupito de oración, no. Estaba dentro de la parroquia, que en la parroquia estaba viviendo ese espíritu de renovación, de alegría, los cantos y la participación se manifestaba en la vida de la Iglesia. Y por lo visto sigue muy fuerte todavía, porque yo solo no lo conocí personalmente, pero por lo que me dicen, hay un centro donde yo vivía, que era el sur, donde hacen ejercicios de 5 días, unos 12.000 personas al mes, en distintas lenguas, porque la India es como Europa. Pero 12 a 15.000 personas cada mes, y muchos paganos que ven el entusiasmo de los cristianos y entran. Esto yo lo he visto personalmente en retiros de colegios universitarios que he dado muchos, que era para cristianos católicos, pero siempre venían algunos o algunas no cristianos, paganos, hindús, algún maometano también. Y todos tenían una experiencia muy fuerte de Cristo. Los maometanos son mucho más difíciles de convertir, pero a mí me cuesta hablar del pasado porque lo suelo mezclar. Mi memoria, no me fío yo de mi memoria, me quedo con impresiones, por eso igual mezclo cosas, pero voy a arriesgarme a contarlo de una maometana, que era una mujer casada, joven, profesora de un centro, y en el centro se organizó un retiro para los profesores cristianos y estudiantes cristianos. Y esta maometana, pues, no sé, se quedó allí con el grupo ese. Y cuando se sentó con el grupo en un círculo, ella dice luego que se vio
como elevada, muy arriba. Estaba casada y tenía que ir a la noche a dar la cena a su marido, porque si no, eso no funciona entre los maometanos. Esto era antes de la cena. Cuando terminó el grupo, vi una gota de sangre, creo que en el dedo gordo, sangre fresca. Cogió el pañuelo, la sangre no se iba. Otra vez no se iba. Fue a casa, se lavó con vino y no se iba la sangre. Decidió, no le dijo nada al marido de momento, le sirvió la cena a su marido. Ella tiene que ponerse de pie mientras el marido va comiendo. Y cuando termina le dice, en el colegio tenemos un retiro y puedo ir. Sí, vete, le dijo el marido, le sorprendió, pues volvió corriendo y continuó en el retiro, pero la gota de sangre no se iba. Y cuando volvió a casa a la noche le dijo, mire, tengo una gota de sangre, yo sé que es la sangre de Cristo y sé que no se va a ir hasta que prometa hacerme cristiano. Y se echaron a llorar los dos. Y le digo, pues te aceptaré como cristiana. Continuó el retiro. Después del retiro, al domingo siguiente, creo, en la catedral, porque era en una ciudad donde había episcopado, Hasaribat. En la catedral dio testimonio ante toda la gente de lo que le había sucedido y que era una llamada de Cristo para hacerse cristiano. Pues así actuaba el Señor en muchos casos de gente pagana que se quedaba. Una conversión, pero con signos muy fuertes. A otra le conocí más de cerca, de esto sí, porque luego solía escribirme a veces. Era Brahmin, la casta alta. ¿Qué le pasó a Gita? Se llamaba Gita. Pues tuvo una experiencia muy fuerte de Cristo. Allá, esta chica, cuando estábamos en oración el primer día, vio unos pies con heridas y reconoció enseguida los pies de Jesús. Enseguida no tuvo ni una duda. Pues fue creciendo, participó en todo el retiro. Más tarde, durante el retiro, veía también las manos con heridas. No dijo nada a su familia, Brahmin. Yo conocí otra familia Brahmin de muy cerca, que una hija se hizo cristiana y se unió a los carmelitas, yo le conocí en el noviciado. Pues intentaron asesinarla, seguramente su tío, el hermano del padre tiene esa obligación de matar al que se ha hecho cristiano. Eso lo tiene muy metido en el Santo Corán. Como mezclo todo. Pues sí, Gita continuó, después del retiro, continuó en el colegio, porque era interna, era estudiante, sí, y todos los días iba a misa y participaba. Luego, cuando fue a casa en vacaciones, ella me escribió una carta. Mis padres me obligaron a leer todas las escrituras hindús, y después de leer, mi fe en Jesús ha crecido. Y todos los días, rezo y digo la misa, ¿sabes dónde? Donde nadie le molestaría. En el baño, el único sitio, en el baño. Y las partes que no sé de memoria las digo en lenguas que tenía bastante lenguas. Sí, me acuerdo que me escribió una carta muy sencilla de esas. Pues esos casos eran muy normales. En estas situaciones actúa con fuerza el Espíritu Santo y mueve corazones. Bien, pues vamos a lo nuestro, que yo me he despistado. El Espíritu Santo nos regala su poder, su fuerza, para que podamos vivir
intensamente la vida cristiana y crecer en santidad. Y estos regalos son los llamados dones del Espíritu Santo. Todos los dones son para provecho propio que nos empujan a vivir la vida cristiana con fuerza. Y luego Dios es tan generoso que para edificar su reino nos regala otros dones que se llaman carismas para bien del público. Y sobre los carismas sí que tenemos doctrina y muy rica en el Nuevo Testamento, en San Pablo. Aquí al final he puesto dos definiciones de carisma. ¿Qué son carismas? Al final del último parrafito de la primera página. Dice así Pablo: hay diversidad de carismas. La palabra que usa en griego es carismata. Carismata significa regalos, algo que se da gratuitamente, no en atención a los méritos, sino gratuitamente. Pero el Espíritu es el mismo. ¿Qué es más importante? ¿El Espíritu o los carismas? El Espíritu. Evidentemente el Espíritu. Por eso decimos, Dios no hace distinción. A todo cristiano le da el mismo Espíritu. Yo tengo el mismo Espíritu que el Papa. El mismísimo Espíritu. Pero el Espíritu se manifiesta, estas son las manifestaciones, son los carismas, de distinto modo en cada uno. Evidentemente el Papa tiene una función mucho más importante que Dios, pues el Espíritu evidentemente le dará más manifestaciones, más carismas y más valiosos o más fuertes, según la tarea que tiene que realizar. Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. ¿Para qué son los carismas? No hay, de nuevo, hay diversidad de ministerios, diaconía, modos de servir, de hacer el bien. Pero el Señor es el mismo. Usando los carismas que Dios da a cada uno va sirviendo. Uno que tiene carismas mucho más vistosos, pues servirá de un modo mucho más vistoso, ¿de acuerdo? Pero ¿a quién sirven todos? A Cristo, el Señor es Cristo. ¿Y de quién van a recibir la recompensa? De Cristo. Por eso no va a ser más rico en el reino de los cielos quien hace más maravillas en la tierra, sino quien tiene más amor. Eso depende de la santidad espiritual. Y una tercera, hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios es quien obra todo en todos. Cuando uno se pone al servicio del Señor, ¿quién obra en el Señor? ¿En uno que hace maravillas y milagros y curaciones? ¿O en uno que no hace nada especial, pero se manifiesta el amor de Dios? ¿Quién actúa? El mismo poder de Dios. Aquí es interesante, Pablo asocia los carismas con la Trinidad en este texto, que es la primera definición de carismas. Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de usar los carismas, servir, pero a quien servimos es Cristo. Hay diversidad de operaciones, pero ¿quién opera todo? Dios Padre. Otra definición de carismas. Uno podrá pensar, es que yo creo que no tengo ningún carisma. No, todos tenemos. Dice así la otra definición, al dar vuelta a la página. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. A cada cual, ahí entramos todos, se le otorga la manifestación del Espíritu. O sea que el Espíritu se manifiesta en cada uno. Cada uno que se pone a su disposición, porque Él no fuerza. Pero si tú te ofreces, como hacemos aquí por la mañana, entrega a Cristo, es eso, ponernos a disposición.
del Señor y del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se manifiesta en todos, para el bien de todos, para el bien de muchos. Una notita de San Juan de la Cruz que tiene gran sabiduría como místico. El ejercicio de los carismas se ordena de inmediato al provecho de los hombres, los dones al provecho de cada uno, los carismas es al provecho de otros, de los hombres. Conviene notar dos provechos, y esto es muy importante. El temporal, como sanar enfermos, lanzar demonios, profetizar, muy bien. Y el espiritual, provecho eterno, es que Dios sea conocido y servido por esas obras. Esto es lo principal, que estos carismas que se manifiestan en la comunidad contribuyan a la gloria de Dios. De suyo, los carismas no son medio de unir el alma con Dios, no son medio de santidad, son medios para hacer el bien a otros. Si uno lo hace el bien a otros con generosidad y sencillez y humildad, claro que le ayuda. Pero si al usar los carismas, porque yo voy sanando enfermos y me pongo orgulloso, a mí no me aprovechan en absoluto. Aprovecharán a otros, a mí no. Si me busco a mí mismo, ¿cómo es posible? Cuando uno tiene estos dones, como somos tan tontos, nos podemos creer ser algo, pues ya no me aprovechan. A propósito del don de lenguas que hablamos el otro día, se menciona aquí algo. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, ya que habla en espíritu, o sea, su espíritu profundo es el que habla cosas misteriosas. Y otro texto de Romanos, muy importante. El Espíritu acude en nuestra ayuda de nuestra debilidad. Nosotros no sabemos interceder como conviene. ¿Qué hacemos? Ceder la voz al Espíritu Santo y Él ora. Y Él siempre ora e intercede según la mente de Dios. Por eso esa intercesión, aunque nosotros no nos enteremos, ya está concedida. A propósito de los carismas, lo importantísimo es que la vida del cristiano sea carismática, y es muy sencillo. Mi vida será carismática, mi actividad será carismática, si cada día me pongo, Señor, a tu disposición. A ti me entrego, Señor, para que utilices mi mente, mi lengua, mi corazón, mis manos para hacer el bien. Y el Señor me va a utilizar sin yo saber cómo. Estos son los carismas más importantes. No los que llevan etiquetas y hacen a uno famoso, son peligrosos para el que los tiene, porque le pueden traer el orgullo, que es lo peor. Pero calladamente uno puede ser instrumento por el que el Espíritu Santo está ayudando a muchas personas. Hay muchos carismáticos en la iglesia sin etiquetas, esos son los mejores. Carismáticos sin etiquetas, sin darse cuenta, se dejan utilizar por el Espíritu y el Espíritu está haciendo maravillas. Y eso es lo que debemos de buscar nosotros. Toda actividad humana, sobre todo actividad creativa, si uno la hace para gloria de Dios y pide la ayuda del Espíritu Santo para que me utilice en eso, es carismática. Toda actividad. Y hay carismas sumamente sencillos. Si cada mañana yo me ofrezco, Espíritu Santo, te entrego mi lengua, mis labios, para que los utilices para bendecir a otros y hacer el bien, pues yo iré, durante el día diré cositas sin saber, sin ninguna importancia, pero el Espíritu Santo va a utilizar una frase para cambiar un corazón o una vida. Ahí está la importancia. Hay una persona igual deprimida y tú le dices dos palabras y levanta el ánimo. ¿Le has levantado tú? No. Le ha levantado el Espíritu, pero por medio de lo que tú has dicho.
Lo que tú has dicho, lo has dicho tú. Pero el Espíritu Santo ha utilizado lo que tú has dicho en ese momento para hacer un regalo a aquella persona. Esos son los carismas, son regalos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no actúa directamente, sino a través de instrumentos. Lo importante es que nos pongamos a su disposición. Y dices, todas las madres y padres darán consejos y buenos consejos, y los jóvenes no lo hacen caso. ¿Qué falla? ¿Qué falta? El carisma. Pues ponte, Señor, yo me pongo en tus manos y a tu disposición, y muéveme a mí a decir la palabra adecuada, y de la palabra como siempre, y tu palabra de por sí sabes que no va a tener efecto, pero el Espíritu Santo la utiliza para tocar el corazón. Esos son los carismas. Hasta una sonrisa puede ser carismática. La sonrisa viene de ti y tú ni sabes por qué te has sonreído, porque es normal. Pero el Espíritu Santo va a utilizar esa sonrisa para disipar una nube que alguien tenía por dentro. Esos son los regalos del Espíritu Santo. Proceden de los miembros del cuerpo de Cristo que se ofrecen al Espíritu Santo. Y Él nos puede utilizar de tantas maneras y formas. Ves una blasfemia por ahí, uno que dice barbaridades, y en tu corazón haces un acto de amor, o rezas en lenguas, calladamente, y puede cambiar la vida de esa persona. Y nadie sabrá por qué, pero en el cielo ya te enterarás, algún día te dirá, gracias porque tú me salvaste. Lo importante es de nuestra parte tomar muy en serio eso que aquí llamamos entrega a Cristo Jesús y conscientemente hacer esta entrega con estas palabras o sin las palabras. Cada mañana yo me pongo a disposición del Espíritu para que Él utilice toda mi actividad para beneficio de otros.